Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en este miércoles 24 de noviembre. Tenemos muchas cosas que les hemos preparado y vamos a platicar, como es miércoles internacional, con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, que nos lleva por Taiwán, por los Estados Unidos, por China. También tenemos nuestra diáspora cultural con Edgardo Bermejo. Vamos a San Diego, California, y a Mannheim, de la mano de nuestro canal aliado Deutsche Welle, en este día a mitad de semana. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. Rafa, qué alegría, y también con todos los compañeros y compañeras que están allá en cabina haciendo posible esta transmisión en vivo de la Hora Cultural de la Televisión Mexicana, encabezados por el señor Sergio Camus. Empezamos con política cultural, Rafa, ¿o con qué tema vamos a empezar? No, tenemos otras cosas, eso lo tenemos más adelante. Bueno, pero sí vale la pena. Qué gusto saludarte, mi querida Laura, muy buenas noches. Hola también a Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana. Ya más adelante les platicaremos, porque en estos momentos la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, está compareciendo ante la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Cultura, Cinematografía y de Radio y Televisión. Ya tendremos los pormenores de esta comparecencia, pero por lo pronto les platicamos que el Centro Cultural Helénico ya anunció también qué va a suceder durante el Festival Los Independientes a los Pinos este fin de semana. 9 agrupaciones de diversas partes de la República Mexicana ofrecen de manera gratuita una serie de propuestas escénicas que no nos podemos perder. Tenga cuidado, ese muro es real. Todo es real. Esta mañana, en conferencia de prensa, se anunció la programación del Festival Los Independientes a los Pinos, una iniciativa del Centro Cultural Helénico que se desprende de la convocatoria Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes. Además de promover la vinculación artística interestatal, pretende diversificar la oferta escénica y trazar nuevas rutas para la circulación de la cultura. Fue una convocatoria muy amplia. Se seleccionaron 140 grupos de un universo de casi 300 que llegaron. La mitad prácticamente, 140 grupos de todo el país, y se están presentando en 175, 76 espacios independientes del país. Esta convocatoria está significando para muchas compañías y para muchos grupos la sobrevivencia, la persistencia, la resistencia. Se dieron en estos 3 meses, o se están dando hasta diciembre, más de 1,400 funciones en todos estos espacios. Es una parte muy determinante de la política pública de descentralización que la Secretaría de Cultura Federal, a través de su titular, la licenciada Alejandra Frausto, ha implementado para que ahora sí que se diversifique, se amplíe y se haga concreto la dispersión de los bienes culturales de todas las áreas de la Secretaría de Cultura, y en el caso del Centro Cultural Helénico, pues esta fue una de ellas. En esta convocatoria participaron grupos musicales, compañías de teatro y grupos de danza contemporánea. El jurado seleccionó 9 piezas distintas para conformar el programa del festival Los Independientes a los Pinos. Hemos trabajado juntos entre el Helénico y Los Pinos para garantizar que las piezas que vienen de todo el país se presenten lo más cercanamente a como se presentaron en los espacios independientes. Por eso hemos acondicionado un espacio muy pequeño, que era donde se hacían las conferencias de prensa de los presidentes anteriormente, y ahora se ha convertido esa sala de prensa en un espacio escénico para capacidad de 40 personas. El sábado 27 de noviembre, a partir del mediodía, se presentarán Contrapeso, de Mermejita Circus, Bubblegum, de la agrupación Detestable Teatro, Universo Inverso, de Libélula Compañía de Danza, y la obra Bonito, de la compañía Cabaret Capricho. El domingo 28 de noviembre, el público podrá disfrutar de Arrullos para Benjamín, del colectivo Trueque, La Horda, del colectivo En Ningún Lugar, Wireframe, de la agrupación Máquina de Té, La Desconsolación de las Cosas, de Otro Suelo, y La Razón Blindada, de la 24th Street Theater. Todas las actividades del festival se llevarán a cabo bajo estrictos protocolos sanitarios en el Auditorio C y la explanada de la Casa Miguel Alemán en el Complejo Cultural Los Pinos.
El acceso es gratuito, pero cada presentación tiene un aforo máximo de 40 personas. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, vamos con algo que tiene que ver con nuestra tradición textil y que, bueno, pues hemos platicado de ello en los últimos días. La grana cochinilla, el rojo que proviene y el azul añil, el púrpura, son algunos de los colores más utilizados en los textiles. ¿Sabían que este tinte se extrae de un caracol en particular? Bueno, pues ahora en el Museo de Culturas Populares se presenta una página web que muestra los retos de conservación de este animal, de este molusco. Un proyecto multidisciplinario iniciado en los años 80 para la protección de una pequeña criatura vinculada a una milenaria tradición oaxaqueña de teñido mostrará sus avances y retos a través de una página web. El caracol púrpura, difusión de 35 años de defensa y promoción de un recurso biocultural, será presentado por la antropóloga Marta Turok y el artesano Habacuc Avendaño. Como resultado final, una página web. Armar una página web que diera cuenta de todo este esfuerzo, de los retos de conservación, de publicaciones que pueden ser de interés al público, o sea, combinar la difusión de qué es el caracol, qué son los caracoles muricide en el mundo, por qué es tan importante el recurso entre los mixtecos. Más allá de la defensa de una especie, el proyecto pone de manifiesto una compleja red de saberes y prácticas culturales, aspectos históricos y defensa que grupos de tintoreros han llevado a cabo en Pinotepa de Don Luis, región de Huatulco. El término actual es que es una tradición y un recurso biocultural. Es como el concepto que ahorita se está llevando. Y finalmente, pues dar cuenta que no es solo un color bonito o una tradición maravillosa, sino que está en un serio riesgo. Y invitar a quienes participen, se metan, consulten la página, a cuestionarse y a difundir la importancia de la conservación del complejo cultura del caracol. La antropóloga también destaca el impacto que el sismo de 2020 en Huatulco tuvo en el ecosistema del caracol al elevarlo sobre el nivel del agua en parte de la zona. A ello se añade el impacto de integración de especies a la dieta y la actividad turística. Por ello, pone de manifiesto la necesidad de vigilar. Es el problema más grande, no dicho por mí, no dicho por los biólogos, dicho por los tintoreros. Ellos son los que nunca han quitado el dedo del renglón. Y esa vigilancia, ¿a quién le corresponde? ¿A la sociedad civil? Pues yo lo veo difícil, porque no tenemos no tenemos el esquema legal que nos permita hacer esa vigilancia. Eso es una atribución de, además, gobierno federal. Ni siquiera, no solo el municipal o el estatal. La presentación de los avances del proyecto El Caracol Púrpura, difusión de 35 años de defensa y promoción de un recurso biocultural, se llevará a cabo este 25 de noviembre en el Museo de Culturas Populares a la 1:00 p.m. y ahí también se realizará una expoventa artesanal con productos teñidos a partir de este caracol. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y en otra información les platicamos de esta propuesta que tiene la Lotería Nacional y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, una lotería, una guía ética para la transformación. Vamos a conocerla. En el edificio Moro de la Lotería Nacional fue presentada la lotería Reflexiones para convivir en paz y armonía hacia la transformación de México. ¡Justicia! ¡Justicia! Esta lotería nos invita a apropiarnos desde nuestra cotidianidad de la verdad y de la palabra, de los acuerdos y la reparación. Asimismo, busca que se reconozca a las familias, se propicie el respeto a los animales, a las plantas, a la naturaleza, a la vida. ¡El poder! Con una impresión de 5.500 ejemplares, la guía ética para la transformación será repartida en los expendios de todo el país de la Lotería Nacional.
Hay que invitar a todos, a todas, a que después de leer cada apartado de esta lotería, hagamos un ejercicio de reflexión de la forma en cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana a fin de asimilar su contenido para luchar por la transformación de nuestro país y así alcanzar mayor justicia y bienestar entre todas y todos. Nadie nos puede ver diferente porque tenemos los mismos derechos. Noticias 22, Alberto Aranda. ¡La igualdad! ¡La igualdad! Bueno, pues vamos a la pausa. Antes les comentamos que gusto, por segundo año consecutivo, Canal 22 se posiciona entre los canales de televisión abierta más vistos de México. Esto de acuerdo con los datos que arroja el sondeo anual que se realiza por parte de la revista Telemundo Cine. Muchas gracias por su preferencia a todo nuestro público en donde quiera que nos estén viendo. ¿Quieren más información? Vayan a revistapantalla.com y ahí van a tener todos los detalles de estas y otras informaciones en relación al consumo de los medios. Vamos a esta breve pausa y regresamos en unos instantes. Y nos vamos a recorrer el mundo con una exposición dedicada a las personas que nos dieron la vida y con las que llegamos a este mundo, las mamás. La Kunsthalle de Mannheim en Alemania explora las diferentes representaciones y estereotipos que han surgido a lo largo de la historia de este vínculo tan íntimo. Nos enlazamos en este momento con María Luz Moraleda de nuestro canal aliado Deutsche Welle para más información. ¿Cómo estás, María Luz? Cuéntanos cuántas obras de arte hay en ella y qué artistas podemos encontrar. Hola, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. No siempre hay exposiciones de arte que atraigan con su temática a todos los públicos. Todo el mundo ha tenido una madre y ha venido al mundo de esta manera. Pero el ideal de cómo debe ser una ha cambiado una y otra vez a lo largo de la historia y con ella las imágenes que los artistas han creado de las mamás. A veces de manera glorificada, a veces más realista o bien crítica, la Kunsthalle Mannheim en cooperación con el Museo de Arte Moderno de Luisiana en Dinamarca, muestra ahora en una amplia exposición las diferentes visiones e imágenes de las madres que hay en la historia del arte hasta nuestros días, con alrededor de 150 obras de arte. La exposición presenta obras de Egon Schiele, Pablo Picasso, Edvard Munch, René Magritte y Otto Dix, entre otros. Grandes artistas todos ellos, mi querida María Luz, y también entiendo que el título Madre nos muestra, por ejemplo, esta exposición, las tradicionales pinturas de la Virgen María. Es una de las imágenes más influyentes e ideales de la Madre sacrificada. Platícanos al respecto, por favor, María Luz. La influencia de cuadros como el del pintor holandés Dirk Boots, de una Virgen María con su hijo en brazos, glorificada, santa y pura, llega, por supuesto, hasta nuestros días y es usada también por estrellas como Beyoncé, que en 2017 se escenificó en sus redes sociales tras el nacimiento de sus gemelos. Así, esta imagen de Madre Santa fue, sin embargo, cuestionada por artistas contemporáneas como Cindy Sherman en los 90, donde se la ve autorretratada imitando esos lienzos típicos, pero amamantando a un muñeco con un seno de plástico y una peluca. La representación clásica de la madre como dadora de seguridad y cuidados se encuentra también en pinturas como las de Pablo Picasso y Paula Modersohn Becker, así como en las esculturas de Henry Moore y Kenneth Colbitz. Pero esta exposición logra unir el largo camino que hay desde los íconos de la Virgen María perfecta hasta los retratos de mujeres trans y drag queens de Peter Hughes. Además, el hecho de que la maternidad y los modelos maternos no sean cuestiones privadas, sino sociopolíticas que conciernen a todo el mundo, queda patente en las pequeñas islas temáticas de esta exposición que tratan, por ejemplo, la introducción de la píldora anticonceptiva o las leyes sobre el aborto desde el siglo XX. La muestra visibiliza, por tanto, a las diosas prehistóricas de la fertilidad, pero también, por ejemplo, las túnicas rojas de las criadas de la adaptación cinematográfica de la novela de Margaret Atwood, The Handmaid's Report, donde las pocas mujeres capaces de tener hijos son convertidas en esclavas. Bueno, y sé, María Luz, que particularmente llama la atención dos instalaciones de un par de artistas. Cuéntanos de ellas, por favor.
Una instalación a destacar es la de La Madre Animal, de la artista francesa Laure Prouvost, que ha creado una gigantesca madre animal con forma de pulpo con senos de cristal que se iluminan alternativamente y segregan un líquido negro. Una imagen tan protectora como amenazante. Además, esta madre animal se encuentra en una sala de espejos a la que los visitantes pueden entrar y así convertirse inevitablemente en parte del espectáculo visual y sonoro. Otra inquietante instalación que trata sobre piernas es la de Carrie Upson en su obra Mother's Legs, Piernas de Madre. La artista estadounidense combina la proximidad y a la vez la distancia con su propia madre mediante moldes de látex de gran tamaño de sus propias rodillas y las de su mamá sobre troncos de árboles colgantes que el público puede explorar. Sea cual sea nuestra relación con ella, nuestra mamá, el objetivo del director de la Kunsthalle y curador de esta exposición, Johan Holten, es buscar el denominador común de todos nosotros, en tiempos en los que, por desgracia, se habla mucho más de la división de la sociedad y, por tanto, más de lo que nos separa que de lo que de verdad nos une. Madre estará abierta al público hasta el próximo 6 de febrero. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima María Luz Moraleda con más temas culturales europeos. Muchas gracias, mi querida María Luz, un fuerte abrazo y en efecto la madre es un símbolo de unión en todas las culturas y vaya que es ecléctica esta muestra que nos permite reconocer cómo se aprecia desde diversas aristas en diversos tiempos. Muchísimas gracias y aprovechamos, ¿por qué no?, para enviar un beso y un abrazo a nuestras mamás. Y continuamos recorriendo el mundo, Laura, nos vamos a la diáspora cultural. Platícanos qué tienes tú y Edgardo Bermejo. Bueno, en muchas ocasiones hemos visto los llamados food trucks que llevan comida a una reunión, a un evento, en fin, que trasladan alimentos de un lado a otro. Pero ¿qué tal si esos alimentos fueran para la imaginación, el espíritu, las emociones y se tratara de libros? Bueno, pues de esto va esta diáspora cultural con Edgardo Bermejo. ¿Qué pasó, Edgardo? Cuéntanos qué está ocurriendo en San Diego. Exacto, Laura. Bueno, aquí normalmente presentamos historias de creadores y creadoras mexicanas en el extranjero, pero hoy nuestro invitado no es un ser humano, sino un automóvil con 4 llantas y un volante. Es ya tú lo has adelantado, el Book Truck 5 de mayo que ha lanzado el Fondo de Cultura Económica en su representación en su oficina en San Diego, pues con el propósito de recorrer California, y yo espero que después también otros estados de los Estados Unidos, para llevarle a las comunidades hispanas pues su catálogo de libros. Este Book Truck fue presentado hace apenas unos días ahí en San Diego. Estuvo el propio Paco Ignacio Taibo II en la inauguración, junto con el cónsul Carlos González, nuestro cónsul general en San Diego. Estuvo también nuestra escritora Vivian Mansur, y nada menos que el hijo del santo, para darle todavía más pegue popular a esta iniciativa que procura, como ya decía, llevar la lectura en español a las comunidades de mexicanos, pero en general a las comunidades hispanohablantes de los Estados Unidos. Esto, decía yo, pasó hace unos días. Es parte de un programa que impulsan el Fondo de Cultura Económica y la Cancillería mexicana, al que han llamado Lecturas sin Fronteras, un esfuerzo, me parece muy notable, por vincular a quien yo creo, Laura, que representa el más longevo, el más efectivo, el más productivo instrumento institucional mexicano para representarnos en el exterior, que es el Fondo de Cultura Económica. Con ya casi 90 años, representaciones en distintas ciudades de América Latina, de España y también en Estados Unidos, en San Diego, pues el Fondo de Cultura es sin duda nuestro instrumento de poder suave más poderoso, más efectivo, con mayor capacidad de penetración y en este caso para llegar a las comunidades de Estados Unidos. Por ahí vemos fotos de la inauguración. Hay que decir también que el arte de este Book Truck 5 de mayo se lo debemos a una artista mexicana, también representante de nuestra diáspora cultural. Ella es Liz Hernández, es una chica muy joven, nacida en el 93, es mexicoamericana, vive en Oakland, California, y a ella se encargó el diseño de este camión. Este camión forma parte de una flotilla que tiene el Fondo de Cultura Económica, muy interesante porque los rescataron estas camionetas de una situación de chatarra, ya se iban a
a vender, a malbaratar, y por fortuna lo rescataron del Fondo de Cultura Económica. Ya hay muchos circulando en el país, creo que son 9 o 10 de estos camiones, y este es el primero que llega a Estados Unidos y que va a recorrer los Estados Unidos como un trabajo de verdad muy novedoso, muy necesario para llevar la lectura a nuestras comunidades. Pues esto es lo que tenemos que reportar hoy. Falta decir también que el camión tiene capacidad de tener 2,000 libros en exhibición, y libros muy baratos, de $1 hasta $15, de modo que estamos ante una iniciativa que va a llegar a nuestra diáspora cultural a partir de este proyecto. Pues me parece sumamente interesante. Ya habíamos visto el éxito de los librobuses aquí en territorio nacional. Ojalá que sea el primero de una flotilla importante, porque dices, bueno, el condado de San Diego, particularmente ahí en San Diego hay una población de 30% de personas de origen hispano que pues tienen a lo mejor ya una segunda o tercera generación, pero que tienen ahí el idioma español como una lengua quizá primera, quizá en segundo término, y va a ser un impulso también para nuestro idioma allá en esa parte de los Estados Unidos, y seguramente el inicio de un proyecto mayor. Qué gusto poder platicar contigo de estas buenas noticias, Edgardo. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Cómo ves, Rafa? Pues me encanta la idea, a devorar letras y empacharnos de literatura con este Book Truck, que me parece una idea más que atractiva. Y como bien refieren ambos, ojalá se empiece a replicar, no solo en Estados Unidos para los hispanoparlantes, sino en toda la República, en todo el mundo, porque hay que leer hoy más que nunca. Y a propósito de recorrer la República, los invito a que nos vayamos ahora a Tijuana, porque arrancaron las actividades del Encuentro Norte 32 Grados. ¿De qué va? Aquí les explicamos. Más de 60 escritores participarán en el Encuentro Literario 32 Grados 2021 que organiza el Centro Cultural Tijuana. La idea es hacer toda una fiesta en torno a la palabra y la literatura, darle un giro mucho más ágil, más lúdico a las presentaciones literarias, a los talleres, a los conversatorios, también en la idea de que los jóvenes y las nuevas generaciones se acerquen y se reencuentren o se encuentren con esas otras generaciones, pues que han sido los maestros de tantos escritores actuales. Para la edición 2021, este encuentro literario ofrecerá más de 30 actividades entre conciertos, charlas, talleres y presentaciones de libro. Vamos a tener, por ejemplo, la presencia de Vicente Alfonso presentando su libro más reciente de Crónicas de Chilpancingo. El maestro Eduardo Hurtado, que es un gran poeta que presenta su nuevo libro Miscelánea, que se ha estado presentando también en Ciudad de México en distintos puntos. Y ellos dos, por ejemplo, Bargalló y Hurtado, van a hacer un repaso de la obra de Raúl Rincón, que recordarás que el Centro Cultural Tijuana lanzó un Premio Nacional de Literatura en 2019 que lleva su nombre también. Hay un libro pues que ha causado mucha polémica y mucho interés, que es el del lado B de la cultura, de Julia Santibáñez. Ella va a estar aquí presencialmente el viernes también. Tenemos una actividad con Carlos Chimal y Álvaro Uribe, por ejemplo. Esto va a ser vía remota. O, por ejemplo, un repaso de la obra de David Huerta, con el propio David Huerta y su último, un libro que tiene recientemente, que es una suerte de repaso de su trabajo. Esta va a ser virtual. Y bueno, hay infinidad de actividades. Este año el reconocimiento de la medalla Norte 32 Grados a la trayectoria será para el maestro Víctor Soto Ferrer. Este año toca el turno al maestro Víctor Soto Ferrer. El maestro Víctor Soto Ferrer, además de todo su trabajo literario y docente, se ha dedicado también, es como el pionero del cineclub en Baja California. Es un gran personaje en términos de la gestión cultural alrededor del cine, de la filosofía, de la literatura, fundador de la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, lo han seguido muchísimas generaciones. La Fiesta de la Palabra y la Literatura se llevará a cabo del 24 al 28 de noviembre en el Centro Cultural Tijuana. Gran parte de sus actividades se transmitirán a través de su portal y redes sociales. Noticias 22, Óscar Cortés.
Antes de la pausa, una invitación. Como cada noche tenemos Debate 22. Hoy nuestra compañera Kimberly Armengol va a recibir a Rebeca Lorea de la organización feminista GIRE y al investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el doctor Roberto Castro, para hablar sobre un tema muy importante que es la violencia obstétrica. No se lo pierdan, terminando Noticias 22 en unos cuantos minutos, en un ratito. Regresamos. Como les comentábamos al inicio de este espacio informativo, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente de la República, esta tarde la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, compareció ante las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. La titular de la dependencia inició su intervención enfatizando que en los primeros años del actual gobierno se ha garantizado la cultura como un derecho humano y se ha dejado de ver como un privilegio. Esto fue lo que dijo. El México de hoy sabe que su mayor riqueza radica en la diversidad cultural. Ahora no dejamos a nadie atrás ni a nadie fuera. Somos testigos de una transformación radical en el modo de operar la política. Lo diré de una frase: se terminó la corrupción. Ahora, gracias a la decidida postura contra la corrupción de este poder legislativo, el presupuesto se destina directamente a los beneficiarios, no hay intermediarios. Este ha sido un cambio fuerte que quizá algunos no han entendido, pero garantizamos que cada peso llegue a su destinatario, a los creadores. Las ventanillas son claras y democráticas. Alejandra Frausto se refirió al proceso de descentralización que se ha impulsado desde la secretaría que ella encabeza, así como la sustitución de fideicomisos por mecanismos transparentes de entrega de apoyos en forma directa. Los apoyos a los creadores no se detuvieron. Las becas y los estímulos a la creación no sufrieron recortes ni se pusieron en pausa. Repito, las becas y los estímulos a la creación no sufrieron recortes ni se pusieron en pausa. El sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, antes FONCA, ha otorgado 3.332 becas sin intermediarios financieros y ahora se reparten en todo el país porque hay talento en todas partes, pero no se contaba con los canales para acceder a los apoyos públicos. Este año el sistema publicó 27 convocatorias que llegan a todo México. Podemos informar que el 65% de los beneficiarios para estas convocatorias son de nuevo ingreso. Nunca habían recibido una beca del sistema. La titular de Cultura recordó que el sector cultural fue uno de los primeros en cerrar en el confinamiento y también uno de los últimos en regresar a la nueva normalidad. No obstante, la dependencia creó estímulos para que la actividad cultural no se detuviera, entre ellos la plataforma Contigo en la Distancia, que aquí hemos difundido cuántas actividades se llevan a cabo, tanto presenciales como virtuales a la fecha, y que ha recibido cerca de 20 millones de visitas y ha apoyado a más de 3.500 artistas de manera directa. Pues ahí está parte de esta comparecencia, Laura. Yo creo que es muy importante subrayar cómo en medio de la pandemia el sector cultural ha salido a flote. Efectivamente, haciendo uso, como lo acabas de mencionar, Rafa, de las tecnologías que, pues hemos descubierto y nos han permitido estar cerca de la música, del arte, del teatro incluso, y que pues han representado un reto muy importante tanto para las entidades públicas como para los propios creadores. Y bueno, vamos a seguir platicando de un tema, Rafa, que hemos abordado a lo largo de esta semana. Mañana jueves 25 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y comienzan los 16 días de activismo contra la violencia de género. Canal 22 se ha sumado ya a esta lucha con diferentes propuestas, entre ellas este par de películas que les comentamos. Porque nunca bajaremos los brazos ni nos daremos por vencidas las madres. En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Canal 22, en colaboración con la Asociación Civil Mujeres en el Cine y la Televisión, presentan este jueves 2 películas.
Siempre la propuesta es a través del arte pues dar un punto de vista, y va a estar Tejedora de Destinos de Yerit López Barrera y Esther Sinache de Alejandra Islas. Esther Sinache, que es un documental de Alejandra Islas, una gran cineasta mexicana, muy importante película porque además ella es la directora, la fotógrafa y la editora, y cuenta una historia que, como dicen ahora los chavos, no puedo espolear, ¿no? Pero sí es el asesinato de la hija de una académica en Jalapa, y a partir del diario de una madre mutilada, ella hace una película muy poética de esta lucha, de este desgarramiento que vive esta madre. ¿Qué hubiera sido necesario para atajarla? Que se me permita solo por esta vez volver el tiempo atrás para avisarle, para retirarla en el instante. En Esther Sinache se habla de un tema que es muy doloroso, pero se habla a través de la poesía, se habla de una forma pues muy blanca, en el sentido de que se ve la lucha de Esther por el asesinato de su hija, se trata la desaparición forzada, en fin, pero todo de una forma pues muy poética, como es la combinación de lenguajes tanto de Esther como de Alejandra Islas. Me despierto con miedo, soñé con todos, la ciudad, el país, el mundo, todos. Nos convertíamos en demonios. También tenemos un cortometraje que se llama Tejedora de Destinos, que es un cortometraje muy acertado, un documental, una historia de vida de una mujer zapoteca, con su voz en off en zapoteco y evidentemente subtitulada, que habla de los embates y de la historia pues de una mujer indígena. Pues yo soy una venato por visera desde Jucán. Es muy interesante ver que es una tesis sobre doctorado de una antropóloga y que hace una mancuerna increíble con su hermano, y que entonces se cuenta todo un desgarrador testimonio en zapoteco, con una maravillosa pintura, y a través de la pintura es que se te va como agua todo un testimonio pues doloroso. Estas dos películas se podrán ver este jueves 25 de noviembre en punto de las 22:30 horas a través de la señal de Canal 22. Noticias 22, Julio López. La Universidad Nacional Autónoma de México también alza la voz para poner un alto a la violencia de género con un programa de más de 400 actividades, y a partir de esta noche, tanto el edificio de Rectoría como la Biblioteca Central se pintan de naranja para dar inicio a la efeméride. La Universidad Nacional Autónoma de México se tiñe de naranja la noche del 24 de noviembre como preámbulo para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los edificios de Rectoría y de la Biblioteca Central se iluminan con este color, elegido por Naciones Unidas, para también dar inicio a los 16 días de activismo contra la violencia de género 2021. La máxima casa de estudios desarrolla una serie de actividades e iniciativas este 25 de noviembre. A las 9 de la mañana encabezará el doctor Enrique Graue, nuestro rector, un evento de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Esta es una red muy importante que en este momento preside el doctor Graue, es convocar a las universidades de América Latina a formar consenso en torno a la importancia de erradicar la violencia de género y la violencia específicamente el 25N contra las mujeres. Con ello dará inicio un programa de más de 400 actividades. La máxima casa de estudios instituyó la Coordinación para la Igualdad de Género en 2020 para la implementación e instrumentación de políticas institucionales en la materia, y este 2021 lidera a otras universidades en la reflexión. A continuación, como figura central de este acto, estará la doctora Dolly Montoya. Ella es la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, la primera rectora mujer de la Universidad Nacional de Colombia y de toda Colombia, quien dé la conferencia magistral que de alguna manera enmarcará
toda la conmemoración del 25 de noviembre y los 16 días de activismo liderada por nuestra UNAM. Cerraremos esa mañana del 25 de noviembre con una mesa redonda muy importante sobre políticas para la igualdad de género en las universidades de América Latina. Por supuesto, la encabeza la propia UNAM con la doctora Tamara Martínez Ruiz, nuestra coordinadora para la igualdad de género. Las actividades de este 25 de noviembre apuntan a generar consensos y compartir perspectivas desde las instituciones de la región, como las universidades de Chile, Sao Paulo y Panamá. Tendremos un programa especial dedicado al 25 de noviembre, que será una entrevista con la directora de ONU Mujeres México, que es la doctora Belén Sanz. Ella será la voz que nos cuente cómo surge la idea de esta conmemoración del 25 de noviembre. Se trata, a través de estas actividades, que vayamos haciendo conciencia como sociedad, como universidad en primer lugar, como sociedad mexicana en nuestro caso, de qué sucede con nosotras, con nosotros, para que se den estas condiciones de violencia hacia las mujeres y cómo podemos ir transformándolas. Noticias 22, Víctor Gaspar. La voz de las mujeres que participan en el taller de escritura del penal de Santa Marta, Acatitla, se reúne en una nueva publicación en la que las participantes comparten su experiencia en el encierro. Palabras cautivas es una antología de dramaturgia penitenciaria elaborada por mujeres que están privadas de su libertad. Nosotros no nos interesa llegar a enseñarles a escribir, sino más bien hacer una especie de acompañamiento para que las mujeres, sobre todo en Santa Marta, Acatitla, puedan generar, digamos, un vínculo de su propia experiencia, ya sea carcelaria o su propia experiencia de vida, hacia un territorio mucho más, digamos, mucho más íntimo, sí, pero que quede plasmado, es decir, en una estructura dramática. A través de talleres y el acompañamiento de dramaturgas, se fueron elaborando estos textos. Ellas, en realidad, nos comparten su experiencia desde donde están, es decir, desde la reclusión misma, ¿no? Porque finalmente... Por eso el tema de la denuncia nos parece importantísimo, porque también, digamos, hablar de estas circunstancias en las que finalmente ellas están privadas de su libertad, pero además también tienen que enfrentarse a un sistema muy absorbente, muy lineal, donde no les está permitido de alguna manera también ciertas libertades, ¿no? Pues es casi asfixiante de alguna manera, ¿no? Por supuesto que ellas hablan de su reclusión, pero lo que a mí más me conmueve es que hablan de aspectos tan simples, pero tan bellos y a la vez tan genuinos como la familia, como la importancia que tienen los hijos o las hijas que no están con ellas, de sus propias, de por qué y cómo llegaron a la cárcel. Noticias 22, Alberto Aranda. Antes de la pausa, una recomendación para que asistan a Vértice Cubismos, una exposición de fotografía de Juan Manuel Álvarez Hernández en la Fundación Sebastián. Esta presentación hace converger el trabajo de más de 200 artistas. ¿Están interesados en asistir? Bueno, pues es mañana a las 6:30 de la tarde, decíamos, en la Fundación Sebastián. Ya tienen ahí la dirección en pantalla. Vamos a una pausa, volvemos con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da un respiro a los mercados del mundo al ratificar a Jerome Powell para un segundo periodo frente a la Reserva Federal y, por otro lado, hace una provocación directa a China al invitar a Taiwán a una cumbre de democracia. Esto lo veremos en Visión Global con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez.
Pues buenas noches y bien, Rafael, gracias por la entrada. Y sí, vámonos a la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y esta vez nuestros ojos se posan justo en Estados Unidos para conectar con el resto del mundo y también un poco visibilizar los impactos de las decisiones de esa nación. Efectivamente, la Fed, o lo que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, mantiene como titular por los siguientes 4 años a Jerome Powell, dejando como vicepresidenta a quien podría haber llegado a ser la gobernadora de la Fed, Lael Brainard. Esta dupla tan aprobada ha dejado muy buenos resultados durante la época de la pandemia y siendo este personaje, Jerome Powell, de extracción republicana, prácticamente nombrado durante el periodo de Donald Trump, se esperaba que pusieran a Brainard precisamente por ser demócrata, pero no, Biden toma la decisión de dejar al frente de la Fed a Powell y esto es una muy buena señal para los mercados porque de alguna manera ha contenido muchos impactos de la contracción de la economía en los Estados Unidos y los impactos que se han generado a nivel global. Hay que decirlo, la Fed genera todas las políticas monetarias y lo que pretende con esto en todo caso Biden es que se mantenga una inflación a la baja, precios estables y que se consiga el pleno empleo. Actualmente hay un desempleo arriba del 4.2 de millones de habitantes en los Estados Unidos y se ha mantenido con un poco descenso. Esta curva se ha mantenido, vamos a decirlo, negativa, pero Jerome Powell ha mantenido cierta estabilidad en los mercados y esto de suyo es positivo. En el pasado hubieron grandes diferendos entre Powell y el propio Trump, quien manifestó su arrepentimiento de haberlo elegido precisamente por ser un purista en términos de la economía y la comprensión de los mercados. No hizo todo lo que Trump hubiese querido, pero finalmente esta neutralidad, independientemente, repito, de ser un republicano, le genera esta apreciación como un moderado y lo cual Biden aprovecha para mantenerlo y mandar esta señal a los mercados. Por lo tanto, eso es positivo, no solamente para Estados Unidos, sino para todas las economías que de alguna manera estamos articuladas con los Estados Unidos. Se fortalece todavía más el dólar y bueno, de allí también hay que ver qué está pasando en los Estados Unidos. A principios de este año, Biden anunciaba la posibilidad de una cumbre para la democracia para realizarse de manera virtual durante el mes de diciembre, el 9 y 10 de diciembre, y luego realizar esta cumbre ya presencialmente a finales del siguiente año, del 2022. En esta cumbre para la democracia hay 110 invitados, evidentemente estados que guardan como forma de gobierno a la democracia, y la intención de Biden es en todo caso que se converse sobre todo qué se está haciendo en estos estados de corte democrático para impedir que haya este halo de prácticamente estados autoritarios y que por supuesto también se puedan dar contribuciones e intercambio de ideas sobre la disminución de la corrupción y también ver cuál es el estado que guarda la defensa de los derechos humanos. Estos son los 3 ejes que tendrá la cumbre para la democracia con estos 110 estados, donde por supuesto no asistirán Rusia ni tampoco China. ¿Cuál es el problema de esta invitación? Ya lo decía nuestro querido Rafael. Bueno, pues que está siendo invitada a esta cumbre Taiwán. Recordemos que históricamente Taiwán, con todos estos exabruptos que ha tenido históricamente entre una independencia y luego una posesión por parte de China, posteriormente antes de la Segunda Guerra Mundial, bajo el mandato de Japón, que cuando se rinde en la Segunda Guerra Mundial, celebra diferentes acuerdos, pero que se consideraron no vinculantes. Pero no solo esto, hablaba de la renuncia sobre Taiwán y otros territorios obtenidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se establecía a quién se devolverían o cómo se reintegrarían. Ese hueco que se queda allí tras de la declaración de China como República Popular Comunista permite que la disidencia se establezca en Taiwán y genere otro sistema político al margen de China continental. China pretende finalmente que haya una reunificación de estos territorios, pero también con la visión política que actualmente tiene la República Popular China. Esta es la situación de diferendos que hay
China sí considera que Taiwán es parte integral de su territorio, mientras que otros estados, al menos 9 a nivel mundial, reconocen a Taiwán como un estado soberano e independiente de China, pero no Estados Unidos. Estados Unidos y otros estados lo conciben como un estado sui generis o con un estatuto especial donde no pertenece a China, pero tampoco ha sido reconocido por otros estados. Invitar a Taiwán a esta cumbre es darle tácitamente este reconocimiento que China rechaza. Recordemos que en los últimos tiempos China ha tenido mucha movilización militar, naviera y aérea frente a las costas de Taiwán, tratando de persuadir, pero también de amedrentar a través de su capacidad bélica. Los propios taiwaneses han considerado que de no detenerse las intenciones de China continental, podría haber una invasión para el año de 2026. Entonces hay una zona caliente en aquella región. La invitación de Taiwán a Estados Unidos o a esta gran cumbre para la democracia está generando, por supuesto, muchas quejas de China en contra de los Estados Unidos. Taiwán está siendo cautelosa, parece ser que no mandará a la gobernadora, sino en todo caso a una representante del Ministerio de todo lo que tiene que ver con asuntos digitales, y por supuesto estará también presente el embajador de facto o de hecho que actualmente se encuentra en Washington representando los intereses de Taiwán. Es un asunto interesante, se van a también tocar temas donde entrará la sociedad civil, no solamente los altos estadistas estarán reunidos ahí, sino también estará representada la sociedad civil y otras organizaciones e iniciativa privada para hablar cómo van a ser las contribuciones o cuáles están siendo las contribuciones en contra de aquellos gobiernos autoritarios y sí, en cambio, cuáles son las aportaciones para el fomento de la democracia en estos estados. Así las cosas en Visión Global. Híjole, Liliana, un temazo, porque también contradictorio. China no va a la reunión, pero sí opina de los que sí van. A ver, tienes que tomar partido. Si vas y estás inconforme, yo creo que sí sería bueno mandar alguna representación, o es virtual la situación. Entonces levantar la mano y decir, atención, ¿por qué lo están llamando o por qué no lo están llamando en otros aspectos? Yo creo que esto nos va a dar mucho de qué hablar y esperemos que ese vaticinio para 2026 no llegue a ese mal puerto. Muchísimas gracias, Liliana. Hasta pronto, buenas noches. Nos vemos la próxima semana y ya nos vamos, mi querida Laura, con un compositor que nos encanta y que seguramente lo han escuchado porque por allá de 1973 la banda sonora de la película que musicalizó se volvió todo un hito. ¿De quién se trata, Laura? Tienes apagado tu micrófono. La banda sonora a la que te refieres, Rafa, es la de The Sting o El Golpe, la película El Golpe, que utilizó The Entertainer de Scott Joplin y que, bueno, pues llevó muchos premios. Me parece que por ahí también ganó Grammys por la utilización de esta música de Scott Joplin, que, como dices, bueno, pues estamos conmemorando 153 años de su nacimiento, gran referente del ragtime, esta música que viene de las marchas fúnebres, nupciales, las marchas militares, y que se suma a los ritmos africanos, creando pues una síncopa y un estilo que es previo a pues todo el desarrollo del jazz. Vamos a disfrutar de Maple Leaf Rag, interpretado por Darío Ronchi. Disfrútenlo mucho y muy buenas noches. Gracias.